tardes a todos. Muchas gracias por asistir y también queremos agradecer a Feike por la oportunidad de realizar esta ponencia. Mi nombre es Albert de Pablo, yo represento a la empresa Quimidroga, que somos una empresa que se dedica a la distribución de productos químicos, somos de aquí de Barcelona. Y el objetivo de esta ponencia es explicar cómo las distintas empresas de diferentes sectores industriales pueden centrarse en cumplir su actividad principal al mismo tiempo que controlan sus emisiones de gases ácidos. Pero primero de todo, para poner contexto, queremos explicar el por qué consideramos que el control de emisiones es un reto clave para todas las industrias. Pues porque a pesar de todos los esfuerzos que estamos realizando, especialmente en Europa, para reducir emisiones, mejorar la calidad del aire, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, el 95% de los ciudadanos europeos estamos expuestos a niveles de contaminación atmosférica por encima de los valores recomendados por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Esto, por ejemplo, tiene un impacto muy negativo. Si hablamos de las partículas conocidas como PM2,5, PM2,5, son estas partículas que tienen un tamaño inferior a 2,5 micrómetros. Y estas, en el año 2023, se estima que causaron alrededor de unas 182.000 muertes prematuras en Europa, unas 13.000 en España. Esto ha conllevado la pérdida de unos casi 2 millones de años de vida. Estas partículas están en el aire, son invisibles para el ojo humano, pero las estamos respirando continuamente. Entran en nuestro sistema respiratorio, nos pueden causar enfermedades como el asma, pero también se absorben en el torrente sanguíneo y nos pueden causar otras enfermedades más graves como la diabetes, el cáncer de pulmón o incluso la enfermedad isquémica del corazón que conlleva infartos. Pero además, la contaminación atmosférica también está ligada a la salud mental, al desarrollo de ciertos trastornos. Como vemos en pantalla, la exposición a ciertos contaminantes, como pueden ser las partículas, el dióxido de nitrógeno, el ozono, el monóxido de carbono o el dióxido de azufre, que está marcado en rojo porque es un gas ácido, desarrolla ciertos trastornos como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, tanto a corto como a largo término. Pero dejando de un lado todos los problemas que causa a nivel de salud, también tenemos un reto a nivel legal, porque en 2024 se aprobó una nueva directiva europea de la calidad del aire que indica que todos los países de la Unión Europea tendrán que tener una concentración de estas partículas de PM2,5 por debajo de los 10 microgramos por metro cúbico, cuando la media anual en España en 2023 fue un 9% más alta y en el conjunto de la Unión Europea fue un 14% más alta. Por lo tanto, tenemos trabajo por hacer por reducir la concentración de estas partículas en el aire y también de sus precursores, porque veremos que estas partículas se pueden emitir directamente a la atmósfera en forma de partículas o pueden ser formadas por diferentes reacciones químicas. Uno de los precursores de estas partículas son los conocidos como gases ácidos. Los gases ácidos incluyen principalmente estos gases que vemos en pantalla, que son los óxidos de azufre, el SO2 y el SO3, el ácido clorhídrico, pero también el ácido fluorhídrico. Estos tienen un impacto muy negativo para la salud de las personas porque son altamente tóxicos, irritan las vías respiratorias y pueden desencadenar en enfermedades. Pero también lo son aún más para el medio ambiente, porque son los que desencadenan las conocidas como lluvias ácidas, las cuales acidifican el suelo y destruyen ecosistemas marinos. Pero al mismo tiempo son precursores, los óxidos de azufre son precursores a estas partículas de PM2,5. ¿Y cómo? Como vemos abajo, las moléculas de SO2 o SO3 que están en el aire, a través de reacciones fotoquímicas, forman ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, que está en la atmósfera, tiene dos salidas. Una, precipitar en forma de lluvia ácida, como ya hemos comentado, pero la otra es reaccionar con otros contaminantes del aire, como en este ejemplo el amoníaco, llegando a formar sulfato amónico, en este ejemplo, que es una de estas partículas de PM2,5 que hemos comentado. Por lo tanto, al reducir emisiones de gases ácidos, estamos también reduciendo emisiones de partículas indirectamente. Entonces, ¿dónde se generan los gases ácidos? Pues a pesar de que se pueden generar en algunos procesos naturales, como la erupción de un volcán, mayoritariamente tienen origen antropogénico, es decir, que son causados por la actividad humana.
Aquí hemos puesto una serie de ejemplos de industrias que de manera intrínseca generan estos gases ácidos. Por ejemplo, en la producción de vidrio que utilizamos en nuestro día a día, la industria cerámica, que aquí en España somos muy potentes en la zona de Castellón, también en procesos de metalúrgica no férrica, como puede ser el reciclado de aluminio, el reciclado de las baterías de plomo. Las refinerías son grandes emisores de óxidos de azufre, la industria marítima por los combustibles, la lana de roca, que es el aislante térmico que se utiliza en los edificios, en su producción también genera gases ácidos, o la producción de acero, cemento, o en la obtención de energía a través de residuos, es decir, la incineración. Entonces, todas estas industrias que hemos nombrado, ¿cómo están reguladas? Para entenderlo, tenemos que saber que arriba de todo hay la Directiva de Emisiones Industriales, una directiva a nivel europeo que indica que todos los sectores tienen que aplicar las mejores técnicas disponibles que existen para controlar sus emisiones. Abajo tenemos el BREF sectorial, que esto es un BREF específico para cada sector. Es decir, hay un BREF para la industria del vidrio, del cemento, de cerámica, etc. Cada industria tiene un BREF, que son unos documentos donde reúnen toda la información de las mejores técnicas disponibles que existen para el control y la prevención de la contaminación atmosférica. Con estas mejores técnicas disponibles luego hay las autorizaciones ambientales integradas, que estas sí que son específicas de cada instalación y son emitidas normalmente por los gobiernos regionales. En el caso de España, por las comunidades autónomas, aquí en Cataluña darían un permiso, que es la autorización ambiental, con unos valores límites de emisión en base a las mejores técnicas disponibles que se describen en el BREF. Entonces, ¿cuál es la solución para todas estas empresas, para todas estas industrias, para poder centrarse en su actividad principal al mismo tiempo que controlan sus emisiones de gases ácidos? La solución está en la química, de la misma manera que cuando tenemos acidez de estómago nos recomiendan tomar una cucharada de bicarbonato sódico. El bicarbonato sódico está descrito como mejor técnica disponible en estos BREF de la mayoría de industrias que generan gases ácidos. Por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos de la industria de incineración de residuos o de grandes instalaciones de combustión. Esta reacción del bicarbonato sódico con los ácidos se da en dos etapas. La primera es la activación térmica, que es que a partir de unos 60 grados el bicarbonato sódico descompone formando carbonato sódico, CO2 y agua. Esta reacción la conocemos como el efecto palomita, porque se ilustra perfectamente en las fotografías que vemos a la derecha. Arriba hay un cristal, una fotografía hecha con un microscopio electrónico a 5.000 aumentos de un cristal de bicarbonato sódico. Cuando descompone con la temperatura, en la liberación de este CO2 y esta agua, se crean todas estas rugosidades que aumentan la superficie específica del producto y así también su reactividad en frente a los gases ácidos. Y la segunda etapa de la reacción química es precisamente la neutralización, es decir, la reacción entre el carbonato y los gases ácidos. En el global de las reacciones que ocurren tenemos el bicarbonato sódico que reacciona con un gas ácido dando lugar a una sal. Todo a nivel químico, a nivel industrial, ¿cómo se aplica? Pues aquí tendríamos un esquema de un proceso industrial que podría ser de cualquier industria, donde en la parte izquierda tenemos el proceso donde se están generando los gases ácidos. Aquí. Estos gases sucios circulan por la tubería y es antes de un elemento filtrante donde dosificamos e inyectamos el bicarbonato sódico para que reaccione con los gases ácidos. El elemento filtrante normalmente es un filtro de mangas, por lo tanto la reacción empezaría aquí en el conducto, pero también continuaría en el filtro de mangas. Luego, el bicarbonato sódico, al ser tan eficiente, en los residuos que se recogen ya no quedan rastros ni de carbonato ni de bicarbonato sódico. El objetivo es que los gases lleguen a la chimenea por debajo de los valores límites de emisión que se han establecido en la autorización ambiental. Las emisiones que podemos obtener con el bicarbonato sódico son las que aparecen a la derecha, que están muy por debajo de cualquier valor límite de emisión de las autorizaciones ambientales.
Esta tecnología que ha desarrollado la empresa Solvay, que ahora Manel nos explicará, es compatible con otro tipo de sistemas, como puede ser un separador ciclónico para separar las cenizas volantes, en el caso que haya, o también con la inyección de otros reactivos, como el carbón activado, o también con sistemas DeNOx, es decir, para eliminar las emisiones de óxidos de nitrógeno, tanto en sistemas catalíticos como no catalíticos. O por último, también con recuperadores de calor en el caso que interese. Entonces, ahora cedo la palabra a Manel Gastón, quien nos explicará un caso de referencia de biomasa y la posible aplicación en capturas de CO2. Gracias, Albert. Me voy para el otro lado, si estoy más cerca de vosotros también. Yo soy Manel Gastón, parte del equipo de desarrollo de mercado y soporte técnico de Solvear. Nosotros estamos dentro de la empresa Solvay. Será bastante conocida aquí en España por nuestra producción en Torrelavega, donde tenemos una producción de carbonato sódico y bicarbonato sódico. La historia de Solvay empieza hace más de 160 años con nuestro fundador Ernst Solvay, un emprendedor y un ingeniero que diseñó el proceso de cómo fabricar el carbonato sódico hace más de 160 años y también cómo producir bicarbonato sódico. Uno de los usos del bicarbonato sódico, como bien mencionado por Albert, es el tratamiento de gases. En nuestro equipo, tenemos más de 30 personas en el equipo con más de 35 años de experiencia en el mercado, estamos centrados únicamente en el tratamiento de gases industriales. Durante estos años hemos generado más de 500 clientes, estamos en más de 20 industrias, pero sí que es cierto que una gran parte de nuestros clientes está en la incineración de residuos urbanos, tecnología que empezó también en los 80 en Europa a ser una tecnología ya muy importante para la gestión de los residuos que generamos en nuestras ciudades, pero también en otras industrias, como bien mencionaba antes. Nuestra razón de ser es poder colaborar con ingenierías, que veo algunas de ellas presentes aquí, os doy las gracias por atender. También colaboramos con EPCistas, con consultorías, también con legisladores, para poder mostrarles el potencial de esta tecnología para el control de emisiones a niveles muy bajos. De hecho, en el BREF de incineración de residuos se proponen o se implementan los límites de emisión más bajos de la industria. El bicarbonato sódico, con la tecnología de inyección seca, es la que permite que estos niveles sean cumplidos. Un ejemplo. Cogiendo el mismo esquema que Albert mostraba antes, hemos buscado uno de nuestros clientes, en este caso está en Alemania, ZAC Energie GmbH. Son una incineradora, una valorización energética, también para decirlo de forma más correcta, que están hoy en día combustionan biomasa, pero también CDR. El CDR es el combustible derivado del residuo, aquella parte de plantas de triaje y de reciclaje de residuos que no pueden valorizar o reciclar este residuo, en lugar de ponerlos en un vertedero, se pueden valorizar energéticamente. Pero con la problemática añadida que esto genera emisiones de ácido clorhídrico, de CO2, de CO3 y de ácido fluorhídrico muy importantes que deben ser controladas. La solución para este cliente hace años fue pasar de sistemas ya obsoletos, sistemas húmedos, con absorbedores, scrubbers húmedos, con sistemas que ya no podían cumplir con los límites de emisión, y pasarse a un sistema completamente seco. Aquí, si seguimos la dirección de los gases, vemos que desde la parte de la combustión, donde se incinera en un horno de parrilla esta biomasa y estos residuos, se obtiene el calor, la energía necesaria para operar una turbina y generar cerca de 21 gigavatios hora por año de electricidad que van destinadas a la red. Los gases, una vez ya están a 190 grados, donde ya no hay demasiado potencial para generar vapor, lo que se hace es limpiarlos con bicarbonato sódico y añadiendo carbón activo para el control de dioxinas, furanos, metales pesados. Todos estos sólidos reaccionan durante el tiempo de vuelo, el tiempo de mezcla en la tubería, y finalmente se deposita en un filtro de mangas, donde es el elemento filtrante que acabará separando estos sólidos y pudiendo disponer de ellos. Después los gases se limpiarán en un sistema catalítico para el control de NOx, un SCR, un reactor selectivo de catálisis. Y finalmente, y esto es una de las ventajas del bicarbonato, al no utilizar ningún tipo de efluente de agua para rebajar la temperatura de los gases, tenemos un montón de energía disponible para aprovecharla.
Y en este caso, después del SCR, se instaló un sistema de calefacción industrial e urbana. Simplemente son economizadores, intercambiadores de calor que obtienen la energía necesaria para precalentar agua para dar servicio a los vecinos. Con ello generan hoy en día 85 gigavatios hora por año y además un ahorro de 25.000 toneladas de CO2. Este ahorro es comparado a si tuviéramos que quemar más biomasa o más residuos para generar este calor, tendríamos esta emisión adicional de CO2, con lo cual es un ahorro muy significativo y una eficiencia energética y de huella de carbono muy significativa para estos clientes. También podéis ver el perfil de emisiones. Es un perfil de emisiones ya dentro del nuevo BREF de incineración de residuos, que es aún más restrictivo desde 2019, implementado ya, con lo cual es una solución ya compacta que respeta los límites de emisión, por lo tanto cumplimos con la legislación, mejora la eficiencia energética de esta incineradora de residuos y además tiene una huella, un impacto de CO2 menor que tecnologías de la competición. Por último, la última diapositiva que presentaremos aquí es cuál es el futuro del bicarbonato. Todos hablamos de capturar CO2, ¿de acuerdo? Son tecnologías caras, son tecnologías con un requerimiento energético muy importante, pero es que además son tecnologías que requieren que el gas rico en CO2 esté muy limpio. Que no contenga polvos, que no contenga ácidos, que no contenga partículas o gotas de ácido, por ejemplo. Estamos ya diseñando con diversas ingenierías sistemas que preacondicionan el gas, es decir, hay un prelavado del gas antes de entrar en la captura de CO2. Con todos los beneficios que Albert y en la parte de mi presentación comentábamos, si hacemos un enfoque un poco global, podemos limpiar el gas a niveles muy bajos, a nivel de ácido y de partículas, con lo cual las tecnologías de membrana, de criogenia o de absorción por aminas pueden recibir este gas sin modificar la eficiencia de esta captura de CO2. Con lo cual, lo que proponemos a la industria de captura de CO2 es un prelavado en seco, aprovechando incluso energía de este gas antes de entrar en la etapa de captura de CO2. Todo esto tiene un impacto importante que vemos en los tres últimos puntos. Una tecnología seca permite reducir mucho las necesidades de inversión. Los filtros de mangas son importantes, tienen un tamaño importante, pero siempre son más compactos que lo que pueda significar un absorbedor húmedo con su tratamiento de aguas abajo, con su EDAR correspondiente. Por lo tanto, reduciremos espacio y reduciremos CAPEX. Pero es que además evitaremos la generación de fluentes líquidos, que empieza a ser, hoy en día vemos en la industria, uno de los limitantes importantes en nuestros clientes. Nos piden, por favor, que no haya refluentes líquidos, que todo se pueda tratar dentro del mismo sistema y que entonces busquemos valorizar o poner en otras soluciones los residuos generados dentro del tratamiento de gases. Y con esto terminamos la presentación. Doy las gracias también a Quimidroga y a Feike por el espacio que nos han prestado. Tanto Albert como yo estaremos también en el stand de Quimidroga por si quieren pasarse y hacernos preguntas o quieren necesitar más información sobre la tecnología Solver. Sí, el stand de Quimidroga está allí. Ahí mismo. Muchas gracias y buenas tardes.